Buenos días. Vamos a continuar con la explicación del proceso de producción de aceite en la fábrica de taza. ¿Ya? Bien. Habíamos empezado a describir este proceso con la recesión de la materia prima. Los camiones que traen la soya descargan previo pesaje en unas fosas en las cuales posteriormente se transportan hacia los silos, pero antes de llegar a los silos, estos granos son limpiados, es decir, todas las partículas que tienen extrañas a través de zaranda se van eliminando, ¿ya? Entonces, se eliminan parcialmente las impurezas. Posteriormente hay que reducir el contenido de humedad y para ello pasa a secadores en los cuales se emplea aire caliente. Una vez de que se ha efectuado el secado, se almacenan los granos en silo. Entonces, como se puede apreciar acá en la figura, ya, las zarandas son tamices en los cuales por efecto vibratorio se separan estas partículas y las partículas más finas se envían hacia un ciclón. Posteriormente se transporta hacia un secador donde se elimina el excedente de humedad para su posterior almacenamiento en los silos de soya, ¿ya? Una vez efectuado este almacenamiento, cuando ya se va a iniciar el proceso de producción de aceite, es de que a partir de los hilos de almacenamiento, la soya es transportada hacia un molino. En estos molinos lo que se hace básicamente es un rasgado, podríamos decir, ya posteriormente un tratamiento térmico y después a través de molinos tipo rodillo se efectúa un laminado, es decir, de que sostienen las láminas u hojuelas de soya. Como se puede apreciar, la soya ya se transporta a través de elevadores y canguilones hacia un triturador de rodillo y de acá se envía hacia los acondicionadores, donde en este caso se calienta a una temperatura dada, ¿ya? A través de intercambiadores de calor mediante el flujo de vapor. Entonces, lograr esas temperaturas que van a ser muy importantes para los procesos posteriores es de que se efectúa el laminado. El laminado es nada más que un aplastamiento, podemos decir, de los granos de soya, que son esféricos, al igual que las papitas fritas, ¿no? Entonces, estas láminas aumentan la superficie de contacto que van a ser muy fundamentales en el proceso siguiente, en la cual se efectúa la extracción del aceite por medio de solvente, ¿ya? Entonces, esto es lo que estábamos viendo, pero en el caso del girasol, el tratamiento es diferente porque las semillas son más finas. Conscientemente, una vez de que se produce un rasgamiento, podemos decir, se tiene de que en la zaranda hay que eliminar esas partículas sólidas que no son importantes en el proceso de extracción. Lo que interesa es la parte interna que tienen estas semillas. Consiguientemente, en esta zaranda hay una separación de la cascarilla, que son partículas finas, por lo cual hay que evitar de que estas partículas se diseminen hacia las otras áreas.
por lo cual se emplea ciclone, ¿no? Bueno, una vez de toda esta separación de la cascarilla, que es empleada para la quema de esta cascarilla, ya, en los calderos. Al igual que se efectúa la quema del bagazo en el proceso de producción de azúcar, acá la cascarilla es un combustible que resulta del mismo proceso. Bien, por otro lado, el grano de girasol siempre va a tener algo de cascarilla, ¿ya? De tal forma de que, al igual que en el proceso de producción de aceite de soya, se efectúa un tratamiento térmico en los acondicionadores por medio de flujo de vapor. Y posteriormente, esta cascarilla o estos granos, por decir, son sometidos a un proceso de prensado, obteniéndose así el aceite por extracción mecánica. Y lógicamente de que hay que filtrar para eliminar esas partículas sólidas. Entonces, de esta forma se obtiene el aceite crudo de girasol, que es diferente al tratamiento de la soya, ¿no? Por las cascarillas que se forman en este proceso de sometimiento de la semilla de girasol en los molinos de rodillo. Bien, entonces el proceso de extracción del aceite, esa torta obtenida, se envía a los extractores donde esta torta va a entrar en contacto, es decir, la hojuela, en el caso de la soya y en el caso de la torta de girasol que se obtuvo del anterior proceso, se envía acá para extraer el aceite contenido todavía en las semillas de girasol por medio de solvente. Este proceso se conoce como extracción por solventes. Conscientemente, hay un intercambio entre la fase sólida con la líquida, que es el hexano, y el hexano extrae el aceite contenido en esta torta. Posteriormente, se forman unos grumos conocidos como micelas que contienen tanto aceite como hexano. La separación del aceite está relacionado a un proceso térmico en la cual el punto de ebullición del hexano es inferior a la del aceite. Esto implica de que el hexano pasa a fase líquida, a fase vapor, por decir, ya, a temperaturas más bajas y se concentra en aceite. Entonces, este proceso que aquí le llaman concentración, en otras partes se conoce como destilación del hexano, que prácticamente viene a ser similar, podríamos decir, al proceso que se tiene en la concentración de los azúcares en el jugo en los evaporadores, que son de varias etapas. Conscientemente, por eso es que vemos acá dos evaporadores y posteriormente vemos una columna terminadora en la cual básicamente existe una separación con mayor rendimiento del hexano con el aceite. En estos evaporadores, el hexano ya va a pasar de fase líquida a vapor y posteriormente hay que condensarlo para nuevamente reutilizarlo en este tanque extractor. Bien, esa concentración de aceite en estos dos evaporadores permite obtener un aceite con mayor pureza y casi exento de hexano. Es por ello que se envía a esta columna ya para extraer el poco, o sea, digamos, el residual que hay de hexano todavía.
¿ya? Obteniéndose así un aceite crudo. De aquí es de que el hexano, que pasó de fase líquida a vapor, hay que recuperarlo a través de condensación. Es decir, que se emplean intercambiadores donde el hexano pasa de fase vapor a fase líquida a través de unos intercambiadores donde fluye agua. Y esa agua de refrigeración empleada nuevamente se recircula al actual enfriamiento porque los volúmenes de agua son altos. En base a ello es de que el hexano que se ha condensado se recupera en estos tanques y de aquí es donde nuevamente se hace circuito en el extractor, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto al proceso muy importante que tiene el proceso de aceite en esta fase, ¿no? Que es la extracción del aceite, de los granos y de las tortas más que todo, ¿no? Bien, en base a ello es de que todavía, ¿no? Les decía de que siempre queda algún residual. Entonces, ese residual de aceite que pueda haber en el hexano condensado, ¿ya? Necesariamente hay que eliminarlo y a través de la operación unitaria de absorción es de que se separa el aceite excedente, obteniendo así un hexano más puro, ¿ya? De mayor pureza. Bien, posteriormente tenemos de que en el caso de lo que vienen a ser las partículas sólidas que sostienen, ¿ya? Se envía un tostador, se obtienen partículas finas, por los cuales se emplea un ciclón para separar esas partículas finas de lo que va a ser la torta, ¿ya? Entonces, la torta es muy rico en contenido de proteína y tiene un alto valor comercial, más que todo, ¿no? Es requerido en otros países generalmente, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al proceso de obtención de aceite crudo. Ya la refinación es un proceso en el cual hay que eliminar algunas partículas que confieren e inciden tanto en el color como en el olor. Conscientemente, este aceite crudo, en primera instancia, hay que sacar las gomas a través de la adición de ácido fosfórico. Y esta acidificación que se origina por la adición de ácido fosfórico se neutraliza adicionando soda cáustica. En el proceso del azúcar de caña, que también se efectúa este proceso de desgomado, ¿ya? Posteriormente se neutraliza con cal. El blanqueado es una operación que es de absorción. Se emplea tierra diatomea, que tiene la finalidad de absorber sustancias que dan una coloración al aceite. Conscientemente, por eso es el nombre que se conoce como blanqueado. No significa que se va a obtener un aceite de color blanco, sino disminuir la turbidez que tiene por la presencia de ciertos componentes que se absorben. En este caso, en la tierra diatomea. Bien, en el caso del girasol, se efectúa un proceso de vinterizado, en la cual lo que se pretende es eliminar ciertos componentes cerosos, mientras que una vez que se efectúa el blanqueado, ya,
y se obtiene ya, en este caso, aceite que ha sido winterizado, y la soya que ha sido blanqueada pasa a un proceso denominado desodorización. El término de desodorizado es un término que está relacionado a eliminar ciertos componentes que confieren olores no agradables en el aceite, que generalmente vienen a ser tocoferoles y esteroles. En este proceso, que a veces implica un tratamiento térmico, da lugar a la eliminación de estos componentes, obteniendo así un aceite refinado. Habíamos dicho el día de ayer de que aceite fino, acá en Santa Cruz, en la planta Don Felipe, solamente tiene hasta el proceso de obtención de aceite crudo. El aceite crudo lo mandan a Cochabamba, donde se efectúa todo este proceso, ¿no? Para obtener un aceite refinado. Bueno, posteriormente se almacena y se envasa, ¿no? Eso es, digamos, el proceso de obtención de aceite, tanto de girasol como de soya. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica se muestra lo que expliqué anteriormente en el proceso de desgomado. Se adiciona ácido fosfórico. Lógicamente que esto se efectúa a cierta temperatura, por lo cual en los tanques respectivos que tiene esta empresa se calienta con vapor para alcanzar esas temperaturas. Y se adiciona agua en este porcentaje, ya esa solución se calienta o se enfría, por decir, porque acá se calentó, acá se enfría, y se envía a otros tanques conocidos como homogenizadores. En estos tanques, a través de una bomba, se envía a la centrífuga para eliminar precisamente estos componentes que se han formado por la reacción del ácido fosfórico, eliminando así ciertos componentes gomosos que están referidos a la presencia de fosfato. De la centrífuga sostiene esa separación de esos componentes, obteniendo así un aceite desgomado, ¿ya? Que se almacena en este tanque plumón. Los residuos separados en la centrífuga, que son gomas, se envían a un tanque de almacenamiento. Como acá se adicionó agua, ¿ya? Entonces hay que eliminar a través de un proceso de secado. De este proceso de secado, que se efectúa a través de hacer vacío en este equipo, es de que se elimina el agua, ¿ya? Obteniendo así un aceite desgomado y con un tenor de humedad o contenido de agua de acuerdo a parámetros que se requiere obtener acá de este aceite. Ese tanque que contiene el aceite desgomado sigue todavía otro proceso, ¿no? Hay que quitar los componentes que todavía tiene este aceite que contienen olores no agradables. También hay componentes que incluyen en la turbidez. Consiguientemente, tenemos dos procesos posteriores al desgomado, que es el blanqueado y el desodorizado, ¿no? Es por ello de que ese aceite, ya desgomado, nuevamente se incorpora. Parece que aquí hay un error, vamos a ver, ¿ya? Bueno, nuevamente se incorpora ácido fosfórico y se neutraliza con soda cáustica. Entonces, este es un proceso de neutralizado de este aceite desgomado, y
Como acá se efectuó a cierta temperatura en estos tanques enchaquetados, ¿ya? Entonces este aceite desgomado hay que emplearlo a través de estos intercambiadores de tubos, pasando posteriormente a estos homogenizadores, ¿no? Acá sostienen algunos sólidos que se separan mediante centrifugación. Este aceite neutralizado, a través de la centrífuga se separan los sólidos y obtenemos un aceite más cristalino, podríamos decir, pero aún así contiene todavía ciertos componentes que confieren ciertas coloraciones que serán eliminadas mediante la absorción en el proceso de blanqueo, ¿ya? Bien, entonces aquí lo que tenemos es un aceite neutro que posteriormente será enviado al otro proceso siguiente, que viene a ser bueno, viene a ser el blanqueado, ¿no? Entonces aquí tenemos de que ese aceite neutralizado se va a enviar a estos tanques, ¿ya? Estos tanques eh, vienen a ser como filtros, donde se adiciona esta tierra que va a absorber esos componentes, ¿ya? Y va a permitir tener un aceite, podríamos decir, con colores ya no opacos, ¿no? Por la presencia de estos componentes que tiene este aceite neutralizado. Este proceso de blanqueo se efectúa también a ciertas temperaturas. Consiguientemente, en estos tanques se incorpora vapor. En la laboratorio de proceso tenemos un tanque enchaquetado, por eso es que se dispone de un calderito. Una pena que no les pueda mostrar allá por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Bien, entonces aquí es que se adiciona de este tanque ya este componente que es tierra de blanqueo, que es más conocido como tierra diatomea. Bien. Es lógico que hay que separar, ¿no? Esta tierra que se adicionó acá mediante filtración. Entonces, los filtros prensa se convierten en los equipos en los cuales se establece la precapa y quedan fijos en los marcos que tiene el filtro las partículas sólidas y la fase líquida obtenida, ¿ya? Es la que permite obtener su almacenamiento y obtenemos así un aceite blanqueado. Bien, hay, como habíamos dicho, otros componentes que dan ciertos olores al aceite, ¿no? Entonces, a este aceite blanqueado, ya, que está caliente, pasa a través de un intercambiador de placa y posteriormente a través de un intercambiador de tubo. Es decir, de que hay que bajar a una temperatura en la cual se hará el proceso bueno, en este caso estamos viendo el proceso de gluterizado, que es aplicado solamente al proceso de obtención de aceite de girasol, ¿ya? El gluterizado habíamos dicho de que es un proceso térmico, de tal forma de que se tiene acá una separación de cera, ¿ya? Que habíamos visto en el diagrama de bloques,
¿ya? Entonces, estamos hablando ahorita de que después del blanqueado, tanto del aceite de soya como de girasol, cuando se está produciendo aceite a partir de girasol, se llegó a esta etapa, se efectúa el proceso de inutilizado, que es para eliminar esta cera. Cuando expliqué esto, ya, estamos acá. La cristalización es nada más de que esta cera, podríamos decir de que forman unas masas por el enfriamiento, de las cuales van a ser separadas mediante filtración. ¿Ya? Por eso es de que aquí se puede observar una bomba, o aquí tenemos una bomba, ¿ya? Esta es una bomba que tiene ciertas características para fluido viscoso. Y este es un filtro a presión. ¿Ya? Entonces, es aquí donde existe este proceso de winterizado para eliminar la cera que tiene el aceite de girasol, ¿ya? Y obtenemos de esta forma un aceite winterizado para la siguiente etapa, que viene a ser el desodorizado, ¿no? Esta sustancia que forma estos componentes indeseables, podríamos decir, vienen a ser hidratos de carbono, ácidos grasos, aldehídos y cetonas, ¿no? De tal forma de que el aceite blanqueado para este proceso de desodorización previamente se somete a una filtración, ¿ya? Posteriormente, la forma de eliminar estos componentes dan ciertas características organolépticas al aceite. Al calentarse pasan a fase líquida a vapor. Entonces, a través de una deserción, ya se eliminan estos componentes. Lógicamente que esto se efectúa en este equipo efectuando una presión de vacío para que alcance las temperaturas de ebullición a bajas temperaturas y no incida en las características de algunos componentes que pueden sufrir transformación a altas temperaturas. De ahí entonces es de que este proceso que se da de eliminación de estos componentes fluye hacia dos intercambiadores, ¿ya? Acá denominado condensador, en realidad son intercambiadores de tubo y coraza. De aquí es de que lo que sale en cada uno de estos intercambiadores fluye a un equipo de desodorizado, que es una torre, mientras que el agua que se empleó en este proceso de intercambio se recupera, ¿ya? Y pasa a través de este intercambiador de tubo. Bueno, acá por ejemplo, esos componentes que indeseables van a estar en un equipo que va a permitir la eliminación de los mismos, obteniendo así un aceite, ¿ya? En la cual al salir por esta parte de acá todavía se sigue enfriando y posteriormente se filtra, ¿ya? Se adiciona nitrógeno y se obtiene así un aceite refinado. Mientras que esos gases indeseables pasan a esta columna de absorción
y se elimina, ¿no? A través de la parte superior de esta torre, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que se efectúa este proceso de desodorizado, ¿ya? Bien, aquí, por ejemplo, eh, a ver, sí, lo que se hace es enviar agua en forma de reflujo que entra por la parte superior y permite el paso de esos componentes indeseables a formar parte del agua, pero los más volátiles van a salir por la parte superior. Bien, entonces el aceite desodorizado debe cumplir estos parámetros, ¿no? Que por eso es que acá se muestra esos parámetros que debe tener este aceite. Bien, acá ya viene a ser la parte de envasado, en la cual esta empresa envasa en envases de 450 de 900 centímetros, como así también en bidones, y se vende también a granel en turbiles de 200 litros, ¿no? Eso es en cuanto a la comercialización de la misma. Bueno, esto de acá ya viene a ser un recálculo. La practicante o el practicante que hizo su práctica en esta empresa hace un recálculo de un equipo, ¿no? Eso es en cuanto al proceso de producción que tiene la fábrica TASA. Bien, esto es en cuanto al sistema de producción de aceite de soya y girasol en la fábrica de TASA, y que su comercialización de esos productos realmente están destinados al mercado interno. Bien, una vez que ya hemos conocido el proceso de producción de aceite en esta fábrica, vamos a ver, eh, vamos a hablar de la empresa Gravetal. Esta empresa, que es de capitales colombianos, está situada estratégicamente en la Chiquitanía, de tal manera de que el departamento de Santa Cruz tiene varios centros de acopio de la materia prima que es la soya. Aquí, justo me parece. A ver si, a ver ahora sí. Igual, esta es una práctica de la cual fui tribunal antes iba a ayudar en esto, y de ahí es que tengo esta información, ¿no? Y es una información muy buena, que viene a ser las prácticas, que es la última materia que se tiene en ingeniería química, en la cual los estudiantes van a la fábrica y defienden esta materia una vez que elaboran su informe. Es tan valioso porque a través de ella es la que, en el caso mío, me permite conocer las empresas que hay, sus sistemas de producción y sus capacidades fundamentalmente. Bien, esta empresa prácticamente su mercado es afuera, no es para el mercado nacional, y es la empresa que tiene mayor capacidad instalada en Bolivia, ¿no? Bien, entonces, acá, como ustedes podrán notar, cuándo fue fundada, en qué lugar está. eh, bueno,
Estratégicamente ellos fijaron la zona de Puerto Quijar, a orillas del arroyo Concesión, que es por ahí donde sus productos, que es aceite crudo, sale hacia el mercado externo. Bueno, no voy a entrar a describir de dónde se puede, pero sí vamos a ver más después que tiene varios centros de acopio situados estratégicamente en el departamento de Santa Cruz, y algunos de ellos es mediante transporte de vía férrea. Entonces, acá pueden ver una vista aérea de esta planta. Ya. Aquí, por ejemplo, como les decía, tiene varios lugares donde sus centros de acopio les permite captar del departamento de Santa Cruz, de las varias zonas productoras de soya, captar su materia prima y transportarla posteriormente a la planta de producción, es decir, a Puerto Quijar. Bien, aquí habla de esta capacidad de producción que el día de ayer yo mostré un cuadro donde se detallaban las capacidades instaladas de todas las industrias aceiteras situadas en este departamento. Dentro de los productos, fundamentalmente los residuos sólidos, que son procedentes de las tortas obtenidas, son aquellas que tienen un valor comercial en el mercado externo, más en el mercado externo que interno. ¿Ya? De tal manera de que todas las industrias aceiteras, la captación de, podríamos decir, estos residuos, los convierten en harina. Y como así también llegan hasta obtener aceite desgomado. Es decir, después del aceite bruto, hacen este proceso y de ahí ya lo comercializan de esta forma. Lo más interesante de esta planta, al igual que todas las que hemos visto de azúcar, de aceite en este caso, la importancia que tiene los servicios auxiliares. Bueno, jóvenes, vamos a poder ingresar de aquí a un minuto, ¿ya? Podemos ingresar de aquí a un minuto.